Política, perdió a un ícono, dedicando toda su vida, que dedicó más bien toda su vida a la difusión del arte popular callejero, el arte popular de vanguardia, el teatro concientizador. Hace más de 15 días falleció Enrique Cisneros, el llanero Solitito. Pido que le levanten la mano quienes oyeron hablar o vieron actuar alguna vez al llanero Solitito. Levanten la mano, por favor, sin miedo, sin temor. ¿Verdad? No es una cosa penosa, al contrario, fue un orgullo haber conocido, haber tratado, haber compartido momentos de lucha con Enrique Cisneros, el llanero Solitito. Con el respeto que me merece su memoria, su trabajo, su trayectoria, debo comentarle lo siguiente. El año pasado está a punto de cumplirse el Día Mundial del Teatro por estas fechas, me parece que es el 25 o 26 de marzo de cada año, que se conmemora en todo el mundo, Día Mundial del Teatro. Enrique Cisneros, ¿verdad? Esas atributos que a veces da la vida, que le da a la gente claridad cuando ya ve acercarse el final de su vida. El año pasado, Enrique Cisneros Luján, más conocido como el llanero Solitito, que fue su nombre de batalla dentro de Cleta y su trabajo popular de teatro callejero, tuvo la lucidez, tuvo la clarividencia, si se me permite el término, de ver lo que quedaba ya enseguida en su vida. Veía venir ya el final del túnel, ya veía casi la luz final, y afortunadamente nos dejó unos temas de reflexión que vale la pena escuchar con el respeto que se merece, y pido un largo aplauso a la obra, a la memoria de Enrique Cisneros Luján, el llanero Solitito. ¡Enrique vive! ¡Enrique vive! ¡Llanero vive y vive! ¡Llanero vive y vive! La lucha sigue y sigue, compañeros. Escribió el año pasado Enrique Cisneros Luján una serie de reflexiones que un servidor pues ha tenido el atrevimiento de llamar el testamento político de Enrique Cisneros, porque lo escribió hace un año, a sus 70 años, y ustedes van a ver por qué le he denominado el testamento político del llanero. Escribió el 25-26 de marzo del año pasado las siguientes líneas que con mucho orgullo y gusto compartimos con ustedes. A mis 70 años, armonizando el yo y el nosotros, Enrique Cisneros Luján, el llanero Solitito. Enrique Cisneros Luján es un artista con más de 50 años de trayectoria en el teatro, que se presenta con la misma calidad y dinamismo en grandes foros y escenarios que en pequeños auditorios y lugares improvisados. El llanero Solitito, como se le conoció popularmente, se ha mantenido independiente, se mantuvo independiente durante toda su carrera y siempre persiguió la convicción de llevar el arte, la poesía y la actuación a cuanto espacio popular fuese posible. Por ello, alentó y promovió diversos proyectos de teatro en las calles e impulsó el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, por sus siglas el CLETA, una organización cultural que fomenta el arte, la propaganda alternativa, la promoción de la cultura, la pedagogía crítica y la agroecología. En el marco del Día Mundial del Teatro, reproducimos las palabras escritas el año pasado con motivo de los 70 años de vida de Enrique Cisneros Luján, mejor conocido como el llanero Solitito. A diferencia de aquellos que quieren ocultarlo o que se sienten agobiados por el paso del tiempo, yo, Enrique Cisneros Luján, grito a los cuatro vientos: tengo 70 años y ya veo una lucecita al final del túnel de la vida. Voy a su encuentro, aunque no sé cuánto pueda durar eso. Esto sucede así porque cuando volteo para atrás, hacia mi mundo de recuerdos, están apiñonados, son muchos y la mayoría de ellos plenos, agradables,
llenos de victorias. No es fácil poder decir esto en un mundo tan adverso, donde el yo se ha comido al nosotros, donde a las nuevas generaciones el sistema les ha enseñado que es normal el tener, entre comillas, es normal que el tener haya devorado su ser, entre comillas, convirtiéndolos de seres humanos, entre comillas, en teneres humanos, entre comillas. Quizá mi acierto, que no necesariamente debe ser el acierto de otros, quizá mi acierto es que desde siempre he visto la manera de renunciar al tener, de no desear lo superfluo, sino lo estricto, de no permitir que mi felicidad se supedite en tener un auto, o tener una casa, o tener un título de nobleza, que actualmente son los títulos de, entre comillas, reconocimiento que los poderosos nos dan, donde nos certifican que valemos. Al principio, sin saberlo, el renunciar a una vida que se sustenta en el tener, entre comillas, me ha permitido vivir un mundo diferente, donde la gente se valora por lo que es y no por lo que tiene. Por ello, mi tiempo, mis recuerdos han sido para sembrar y cosechar, e inclusive para sentirse satisfecho al ver que otros cosechan, aunque no siempre sea yo el que reciba una retribución justa por lo sembrado. Esto me ha permitido que mis teneres, entre comillas, sean de otro nivel, al tener muchos amigos y amigas, muchos amores, miles de hijos, incluyendo los 7 consanguíneos, tener conocimientos, aunque no sean certificados por mis enemigos. Esto me ha permitido salir del mundo de la banalidad y ser creativo en función de mi necesidad y de las necesidades de los otros, de las necesidades de nosotros. No puede ser de otra manera. Quien se pierde en el tener de la sociedad de consumo, no le queda tiempo ni ganas de buscar otras formas. Será la vanidad, la presunción lo que rija su vida, y cuando se acerque al final y se pregunte ¿para qué?, lo más que le quedará es dar limosna y o heredar sus bienes materiales acumulados. Yo, dice Enrique Cisneros, yo he heredado y compartido en vida poemas, actuaciones, palabras, gestos, conocimientos que se quedan en la mente y en el corazón de muchos y muchas, incluyendo a numerosos que no conozco ni sus nombres y muchas veces ni sus caras. Cuando la sociedad toda vaya regresando a escudriñar en estas formas, otro futuro nos va a cobijar. Esas formas, muchas veces antiguas, en que nos dolía el dolor de los demás, valga la redundancia, y que estos no eran momentos excepcionales, como sucede actualmente, por ejemplo, con los que son solidarios con las víctimas de un temblor, sino que además de los momentos críticos excepcionales, el ser humano hacía de la solidaridad un sentimiento cotidiano, porque nos comportábamos asiduamente solidarios en nuestros actos diarios, ya que sentíamos al otro, entre comillas, como parte de nosotros. Pero para que esto se dé, necesitamos vivir en sociedades que lo permitan y que lo fomenten. En la actualidad, la mayoría de las prácticas humanas son adversas a esto. Aún muchos de los que se dicen revolucionarios se preocupan nada más por su futuro, entre comillas, por su imagen. No pueden ver en otros a sus hijos. Solo son suyos los consanguíneos a quienes van a preparar para heredarles, si es que logran tener algo para dejarles. Según los especialistas, el enfrentamiento que este sistema tiene con la naturaleza se acerca a lo irreversible. Acuérdense que Stephen Hawking, un conocido científico ya desaparecido desafortunadamente, dijo que si no se atiende lo de la contaminación, lo del calentamiento global, la Tierra morirá dentro de 200 años.
años, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que no. Según los especialistas, el enfrentamiento que este sistema tiene con la naturaleza se acerca a lo irreversible. Hay quienes afirman que podemos acabar con este mundo y quienes sabiamente dicen que es la naturaleza la que se va a deshacer de esta plaga que somos nosotros los humanos, que de alguna manera ya lo está haciendo con los tsunamis, temblores, ciclones y demás cataclismos. Esta situación, dice el llanero, dijo, no me agobia, pues a pesar de los vaticinios, creo en mí y por lo tanto creo en el nosotros, aunque reconozco que el reto es mayúsculo. ¿Cómo cambiar esto cuando lo que importa aún a los trabajadores es valer por el tener? Cuando lo que importa es la apariencia, la simulación que nos permite demostrarle al otro que valemos. Así escondemos nuestros olores, nuestro color, nuestros gustos, nuestros placeres, y todo esto lo incrementa la llamada ¿qué? Sociedad de consumo. Estamos en un mundo donde el decir es más fuerte que el hacer, donde la mentira es habitual y la verdad viene a ser una excepción. Llego a mis 70 años con un enemigo envalentonado porque tiene el control de todo, hasta de la mente de los sectores explotados. Un mundo donde se puede asesinar a 1 millón de personas como sucedió en Irak y aparentemente no sucede nada en el corazón y en la mente de las sociedades, entre comillas, civilizadas, donde se asesinan culturas y pueblos y campea la indiferencia, donde se pretende borrar de la historia a pueblos enteros como el palestino, el kurdo, o bien se bloquea, entre comillas, a pueblos dignos como el cubano y al venezolano. Un aplauso a esos pueblos hermanos, compañeros, que se han atrevido a decirle al imperio, al poderoso, ¡ya basta! Donde los pueblos tienen que seguir viviendo dentro de las camisas impuestas por los capitalistas, con la invención de los estados-nación, destruyendo los pasados históricos como lo han hecho con nuestros pueblos originarios, pretendiendo aplastar las rebeliones autonómicas como lo intentan hacer con el pueblo catalán, los vascos, los mayas, los mexicas, los dakotas. Llego a mis 70 años en un mundo donde todo, desafortunadamente, todo se ha convertido en mercancía, hasta el amor, donde la medicina es un negocio y con ello la vida y la muerte, donde para obtener ganancias y minar a los pueblos, a los niños se les envenena con transgénicos, con comidas chatarras, generando enfermedades que serán negocios futuros, donde se inventan necesidades como la moda, todo ello para fomentar la simulación. Un mundo donde la llamada, entre comillas, opinión pública la determinan los medios comerciales o los poderosos del internet, que tienen la consigna de promover la mediocridad, la violencia, la apatía y el analfabetismo político, entre otros males. Llego a mis 70 años, escribió el llanero solitito, llego a mis 70 años en un mundo donde se fomentan en los seres humanos, especialmente en los jóvenes, la desilusión sobre su capacidad de emocionarse y por lo tanto de rebelarse, donde el ser humano solo se sentirá momentáneamente pleno con estimulantes externos, inhibiendo su capacidad de hacerlo por ellos mismos, con estimulantes humanos que tienen dentro de sí. Actualmente
actualmente ya caen en el terreno de la normalidad, los asesinatos, las desapariciones de aquellos que se han atrevido a manifestar disidencias, el secuestro, la violación de mujeres y niños, el tráfico de seres humanos, el homicidio de niños para comerciar sus órganos. En fin, son muchas las lacras antihumanas con las que tengo que lidiar ahora que llego a mis 70 años. Pero la satisfacción que me llena, que me hace pleno, es que en ningún momento de mi vida fui cómplice de las bestias. Siempre luché radicalmente contra el sistema que tiene estas aberraciones como sustento. Y lo hice en lo social y en lo personal, aunque despectivamente me gritaron hippie, ultra, cochino, vándalo, o en el menor de los casos me llamaron iluso o tonto. Efectivamente llego a mis 70 años en tiempo de mucha oscuridad, pero bien se dice que el punto más oscuro de la noche se da poco antes del amanecer. Aunque de manera modesta, a veces tan solo con el ejemplo, llego a mis 70 años con la satisfacción de haber contribuido a la formación de algunos de los que son actuales luchadores y de otros que serán futuros revolucionarios que lucharán en todas las trincheras. Las nutriólogas que saben inspirar en seres humanos conscientes la defensa de su cuerpo y su salud. Las parteras que están arriesgándose para acabar con esas maneras comerciales de enfrentar el alumbramiento de un hijo y que los comerciantes convierten en enfermedad, siendo que el nacimiento de un nuevo ser es anunciación de felicidad y gozo. Las comunicadoras sociales que desde sus trincheras, a veces alternativas, dan la lucha para que también se escuche la voz del pueblo. Las poetas, los poetas, actrices, cantantes que con su arte convocan a la lucha, las agroecólogas que defienden el maíz y su legado, conservar en cada grano una semilla de vida, las que promueven la lectura, las que luchan por servicio de las causas nobles, las obreras, muchas de ellas madres solteras que se la rifan en dos terrenos, el de la subsistencia y el de la educación de sus vástagos, el de las maestras que no se hacen cómplices al convertir a las escuelas en centros de adiestramiento, sino que siguen luchando por enseñar las letras con un contenido de lucha como la R mayúscula de rebeldía. Las deportistas que asumen y enseñan las luchas de género para defenderse en un espacio tan hostil y tan patriarcal como lo es el deporte. En fin, son millones las y los que en todas las trincheras están dando la batalla, y estoy seguro que a mis 70 años he sembrado y he renacido en algunas de ellas. Y a propósito lo pongo así en femenino, no porque quiera relegar a los compañeros que son igualmente valiosos, sino que veo en las compañeras, quizá por su condición de mujeres, una gran dosis de futuro. Finalmente, falta hablar de las limitaciones en una lucha donde uno también es cuestionado por sus muchos vicios personales. No puedo negar mis taras producto de la sociedad machista que me educó y que me ha llevado a ser parte de las violencias conscientes o inconscientes, conscientes e inconscientes. Un mundo patriarcal que trae consigo el individualismo y el autoritarismo. Otra limitación es el ser terco. La terquedad es positiva cuando se usa para aferrarse a valores difíciles de sostener en una sociedad capitalista, pero es dañina cuando se aplica, como yo lo he hecho, para ganar batallas internas, donde otros compañeros merecían también ser escuchados. También padezco del martirologio producto de una sociedad cristiana que en lugar de mostrarnos
representaciones filosóficas triunfantes como Quetzalcóatl nos presentan como dioses a seres derrotados, crucificados y sangrantes. Estas son solo algunas de las limitaciones que he tratado de superar y con las que debo de lidiar hasta que llegue yo al final del túnel. Tengo la convicción de seguirlo haciendo con alegría, sobre todo el superar deficiencias que me han llevado al enfrentamiento con personas valiosas, con las que luego me he reconciliado, como es el caso de mi hermano Luis Cisneros Luján, que muchos ubican como la reconciliación de los cisneros. Por todo lo antes expuesto y mucho más que sería larguísimo mencionar, y a pesar de mis limitaciones, llego a mis 70 años con la humildad de compartir lo poco que tengo. Llego pleno y contento con la satisfacción que da el deber cumplido, entre comillas. Llego a mis 70 años defendiendo algunas de las erudiciones de mis antepasados que me enseñaron, por ejemplo, lo que dice la sabiduría maya del Inc-Lac-Ec, que sostiene que todos y todas somos parte integral de un único megaorganismo, y esto se refleja en el saludo cotidiano, cuando al cruzar sus caminos dos mayas, uno de ellos le decía al otro: yo soy como tú, y el otro le respondía: tú eres mi otro yo. Enrique Cisneros Luján, compañeros. Y hay que decir finalmente, en homenaje a la memoria de Enrique Cisneros Luján, el dinero solitito, que antes de morir se llevó dos grandes satisfacciones. En primer lugar, el gobierno de la Ciudad de México le rindió un homenaje, me parece que en el mes de octubre o noviembre, en el Teatro de la Ciudad, donde se le rindió un homenaje, una placa de reconocimiento a Teatro Lleno, el Teatro de la Ciudad que está aquí en Donceles, con una obra dedicada al cincuentenario de la masacre del 2 de octubre. Y otra de las satisfacciones que él se llevó y que nosotros tuvimos la dicha de vivir fue el triunfo de la causa el 1 de julio, compañeros. Esa se la llevó el llanero, y creo que él contribuyó también con su granito de arena al concientizar a la gente en sus funciones de teatro popular en toda la República y en varias partes del mundo durante más de 40 años. Y aún, compañeros, un día antes de morir estuvo actuando en una obra de teatro frente a la embajada norteamericana, apoyando al heroico pueblo de Venezuela. Un largo aplauso al llanero solitito. Gracias, compañeros.